Hola amigos, yo soy Robert desde Bullmaster Capital. La semana pasada hicimos un análisis mensual, semanal y diario del precio de Bitcoin y las criptomonedas. Hoy vamos a hacer el mismo análisis debido a que ya abrió la vela de gráfico mensual el día de ayer. Estamos en marzo y estamos haciendo análisis en largo y en corto plazo acerca de Bitcoin, las criptomonedas, Ethereum y demás. Así que quédate y acompáñame en este análisis que va a estar muy interesante para que puedas tomar tus decisiones en cuanto a compra y venta de criptomonedas. Acompáñame. Bueno amigos, como les comentaba, en un gráfico vamos a estar haciendo un análisis en gráfico mensual. Obviamente el movimiento más alto de Bitcoin fue a los $126,000. Más o menos fue a buscar o hizo un sprint sobre la media de 21 periodos. Tuvo una corrección bastante importante porque fue de los 125,000 hasta los 60,000, más o menos un 50% tuvo de caída. Tuvo una recuperación en el gráfico mensual, abrió la vela obviamente sobre los $65,000, lo que es muy positivo. Tenemos el squeeze ya girándose por la parte baja, indicándonos obviamente que puede quedar un poco de rango de caída en esta zona. Aunque si podemos ver, por ejemplo, vamos a analizar el pasado, porque normalmente es lo que podemos analizar nosotros sobre Bitcoin. Podemos ver que puede hacer un pequeño rango aquí en esta zona para empezar a subir. Entonces podemos estar viendo como el squeeze todavía se encuentra cerca de esa zona. Podríamos estar viendo un rango por esta zona. Y después obviamente que el squeeze se esté girado a la baja. Vamos a ver obviamente un movimiento alcista. Vemos que hay volumen en esta zona, lo que quiere decir obviamente que hubo compras institucionales en esta zona que detuvieron el precio. Vemos que el RSI ya se encuentra buscando su punto mínimo. Y eso es un gráfico, en un gráfico mensual. Obviamente lo más volátil pienso que ha pasado todavía, aunque obviamente tenemos que esperar que el squeezy en ese gráfico mensual, podríamos decir que unos 3 meses más o menos, ya podemos ver mejor el movimiento en el gráfico mensual. Ahora vamos al gráfico semanal, que es un gráfico bastante importante. Vemos que son siete velas que tiene acumulado cerca de esta zona. Em, Vemos que el squeeze ya se encuentra girado completamente, lo que obviamente en el gráfico semanal nos da una señal de entrada por esta zona. Em, y vemos cómo se desarrolla el movimiento de aquí hacia el punto cero. Pero obviamente lo veo bien en el gráfico semanal, esperando obviamente que haya una reacción en el precio en el gráfico. Recuerden que este gráfico puede ser de 3 a 4 semanas. Entonces tenemos que ir monitoreando el precio en un largo, prácticamente un largo plazo. Vamos a pasar ahora al gráfico diario del movimiento y yo les estaba comentando que era bastante peligroso que Bitcoin hiciera esto acá. ¿Por qué? Porque Bitcoin lo que hace es un rango. El squeeze se encuentra por la parte alta. Vemos que el RSI está llegando, está tocando un punto bastante máximo que debería haber tenido o debería obviamente tener una vela explosiva. Obviamente no es un movimiento que podamos decir que sea un movimiento natural, aunque obviamente hizo un triángulo en esta zona, los que más o menos podría llevarlo hasta los $75,000. Pero no es un movimiento tan natural como pensamos, porque si vemos que aquí en esta zona el squeeze tuvo bastante tiempo acá y se encuentra por la parte alta desarrollada, no hubo un movimiento tan impresionante en esta zona. Em, Obviamente monitoreando esta vela que debería llegar por lo mínimo a los $75,000.
Si vemos ese movimiento sería obviamente bastante positivo, pero se mantuvo en rango mucho tiempo por esta zona. El RSI pues ya lo vemos desarrollado y vamos a ver cómo se desarrolla este precio que ha estado en rango obviamente, en rango toda esta zona, y esta vela debería por lo mínimo llegar a los $74,000. Sería una señal bastante positiva. Obviamente ya después de esta zona no se podría entrar en compras porque sería bastante ya como peligroso para entrar en un gráfico diario. Y esperaríamos mejor que se desarrolle completamente aquí el squeezy y se vaya por la parte baja. Obviamente, si los que entraron por la parte más baja, que fue los $59,000, lo que pueden hacer obviamente es colocar un stop cerca de la zona y ya que el precio realmente haga lo que quiera. Vamos a ver, vamos a estudiar ahora el gráfico de Ethereum, que se ha comportado prácticamente igual. Ha hecho más un rango, aquí se encuentra más desarrollado. Se puede decir que está un poco más adelantado que Bitcoin. El R6 se encuentra un poco más prácticamente a la mitad de lo que es su recorrido. Vemos que ya se encuentra en la parte alta y no ha tenido un rompimiento bastante importante. Si ustedes ven, ha hecho rango en toda esta zona. Entonces no tiene el volumen suficiente. Ustedes han visto aquí que el volumen prácticamente ha disminuido. Entonces, lo que podemos ver aquí es que no ha tenido un movimiento explosivo importante. Que mantenerse así podría estar haciendo un poco de rango acá y obviamente el movimiento más rápido que sería hacia abajo. Em, Vamos a ver si hay criptomonedas que se han beneficiado cuando pasan estos movimientos como el de Bitcoin. Obviamente algunas criptomonedas se benefician, pero por ejemplo ustedes están viendo acá cómo se va formando un triángulo en esta zona. Vamos a ver cómo se encuentra el squeezy. Por la parte baja no hay volumen. Normalmente estos movimientos lo que hacen es que esta vela llega a la parte más baja y debería tener una reacción del precio más o menos hasta esta zona. Entonces realmente no ha habido mucho cambio en el precio de Bitcoin, más que todo lo que ha hecho es un rango en esta zona. Aquí también vemos un rango que obviamente cuando ya el squeeze se cuenta por la parte alta es bastante peligroso entrar porque el movimiento más probable que hay es a la baja. Bueno amigos, espero que este análisis de Bitcoin les haya servido. Realmente no ha habido movimientos importantes en los precios. Em, lo que vamos a seguir monitoreando el precio de Bitcoin, sobre todo en gráfico diario. Sí, obviamente va a ser como el de Ethereum, el movimiento más relevante va a ser hacia abajo, pero vamos a ver cómo se van comportando los precios de las criptomonedas. Muchas gracias por ver el video y nos vemos mañana por un próximo video.